Bueno, está Gabriel Puricelli con nosotros, que es analista político internacional, a quien le quiero agradecer que está acá. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir primero. No, por favor, un gusto. Hemos hablado muchas veces, no nos conocíamos personalmente, Así eso es. tenemos que decirlo. Hablamos con Gabriel muchas veces, entrevistas telefónicas, pero bueno, te agradezco en un feriado que vengas a compartir con nosotros. Y quería empezar por esto, ¿no? Podemos empezar a tocar punto por punto, pero digo, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, algo que tal vez venía anticipando en todo lo que fue el proceso de campaña. Recordemos que además no hace mucho una campaña en los Estados Unidos cargada de cosas, el atentado a Trump, se bajó Joe Biden, la aparición de Kamala Harris, que no es mi tía, ni no tengo el mismo apellido nada más, pero digo, ha pasado muchas cosas, ¿no? Y la llegada, por supuesto, a la presidencia, que después analizaremos punto por punto, ¿no? Pero digo, la carrera fue intensa. Y fue una campaña donde se dijeron muchas cosas que muchos observadores dijeron, bueno, son exageraciones de candidato. Y lo que estamos viendo es que nada de lo que se dijo en la campaña era una exageración, sino claro, que efectivamente eran promesas de lo que pensaba ser un candidato que ahora como presidente ha revolucionado las relaciones internacionales, ha cambiado en pocos días el esquema de alianzas de los Estados Unidos. Correcto. En primer lugar, abrazó a Vladimir Putin, algo de lo que los demócratas lo venían acusando hace muchos años sin lograr que el electorado estadounidense les creyera. Le tome impacto, claro. Y envió a su vicepresidente a la cumbre de seguridad de Múnich a decirle a Europa: no nos interesa más tener relaciones con ustedes, salvo con la extrema derecha europea. Todo eso, efectivamente, nadie podrá hacerse el sorprendido porque se dijo en la campaña, y me parece que de alguna manera hay como dos dimensiones. Obviamente esto tiene un impacto internacional enorme, pero también es interesante desde la política doméstica o desde las políticas domésticas. Porque estas extremas derechas que están en el gobierno en tantos lugares del mundo en este momento, de alguna manera están siguiendo este libreto de decir cosas en la campaña que muchos, incluso muchos de quienes votan por ellos, no toman en serio y que después están dispuestos a aplicarlo de la manera más brutal desde el día 1 de su gestión. Es verdad que Trump cumplió, muchos te decían, bueno, no, Trump amenaza para después negociar, uno por ahí tal vez le dio 30 días a México, habló con Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, digo, tuvieron 30, México también revolucionó, empezó a mover un montón de cuestiones, digo, lo mismo con el canal de Panamá, y lo mismo con Groenlandia, después nos metemos en otros lugares si querés, pero digo, movilizó todo. Movilizó todo porque cambia el paradigma de la política internacional. Trump viene con una idea de que la política internacional es un juego de suma cero, donde si ganás vos, tu adversario inevitablemente tiene que perder. Todo lo que se lleva uno pertenece a otro. Claro, no puede haber algo intermedio, una negociación. Que es una lógica que presidió en la etapa formativa del capitalismo en el siglo XVIII, lo que se llamó el mercantilismo. Era la lógica que presidía el comercio internacional. O sea, hasta el siglo XVIII la idea que en el comercio internacional uno puede ganar a expensas de otro. Y la humanidad fue descubriendo en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, que el comercio era de suma positiva, que lo que uno ganaba en el comercio internacional tenía repercusiones domésticas para los distintos países. Bueno, todo este aprendizaje que hicieron los líderes políticos de Occidente, y no solo, en los últimos 3 siglos, viene Trump a decir, no, esto funciona de otra manera y en política esto es suma cero. Entonces eso hace que no sean necesarias las instituciones internacionales, porque en las instituciones internacionales algunos pueden decir que son una mera ficción jurídica que a veces resulta ineficaz, y es cierto, pero cuando tienen un funcionamiento virtuoso, lo que logran las instituciones internacionales es demostrarnos a todos los que participamos de ellas que algo tenemos para ganar. Por supuesto,
no revierte el resultado del Claro, partido. claro. El que tiene mucho, gana mucho y eso es inevitable, pero crea un entorno donde existe la posibilidad de que haya múltiples ganadores, aun si el reparto de poder y recursos sigue siendo desigual. Bueno, pues Trump no cree absolutamente en esto y piensa al mundo estrictamente en función de los Estados Unidos y de un Estados Unidos que es lo único que hay en el mundo y no un país, entre otros, que lidera el mundo. Ahora, tienen esto, Gabriel, tal vez me imagino, incidencia que, por lo menos hoy, y así está marcado, son los últimos 4 años de Trump. No tiene poder, posibilidad de reelección, ¿no? Eso es un arma de doble filo, porque por un lado no le importa nada porque efectivamente puede gastar toda la munición que tiene sin preocuparse mucho por la puntería, porque no tiene una elección por delante. Y esto hay que decir que no tiene una elección por delante porque la Constitución de los Estados Unidos con sus enmiendas lo impide, o bien no tiene una elección por delante por esto que también dijo en la campaña de manera amenazadora, de que vótenme a mí porque después no van a tener que votar nunca más. Entonces, no podemos saber qué es lo que hay dentro de la cabeza de Trump. Sí sabemos que la Constitución de Estados Unidos prevé que no se puede reelegir. En la cabeza de Trump parece haber otra cosa. El efecto es el mismo. Es el mismo. Y yo decía que es un arma de doble filo porque, por un lado, le puede permitir hacer cualquier cosa sin calcular las consecuencias y, por lo tanto, eso nos llevaría a un Trump completamente radical, como el que estamos viendo, pero también puede llevar, si el resto del sistema político hace el cálculo también de este señor no puede ser reelecto, el sistema político estadounidense en algún momento se puede reacomodar y empezar a desafiar al presidente más temprano que lo que es usual que se desafía a los presidentes en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos existe esto que se llama el periodo del Pato Rengo, que es ese último año de las gestiones de 8, donde todo el sistema político que fue más o menos obediente o más o menos aceptó la autoridad de ese presidente, en el último año de gestión todos redescubren su poder propio y el presidente queda extremadamente disminuido. El hecho de que Trump no se pueda reelegir hasta ahora viene dando como resultado un Trump que no calcula nada, un Trump súper radical. La pregunta que queda abierta, y por eso hablaba de un arma de doble filo, es en qué punto el sistema político, si acaso, le empieza a poner un freno, y si se lo empieza a poner, puede llegar a ser un freno muy radical, porque los presidentes que encaran un primer periodo de 4 años siempre tienen la reserva de que no está dicha la última palabra, de que no se puedan quedar 4 años más. Y en el caso de Trump eso no es así. Eso no es así. Ahora, vamos a ser un poquito más egoístas, si querés. Pensemos, ¿esto beneficia a la Argentina, esta relación que tiene Donald Trump con Javier Milei? Digo, con el acero y el aluminio no hubo, ¿no? Amigos somos amigos, pero negocios son negocios. La relación personal entre Trump y Milei es buenísima, pero en términos de poder y en términos de economía puede valer tanto como la relación que tengamos vos y yo. Esto, digamos, me parece, hay evidencia muy cruda de que esto es así. El gobierno de Trump ha sido malo para la Argentina desde el principio. Lo mencionaste vos, arancel al aluminio, desastroso para una empresa que, para dar una idea, a veces estamos en Buenos Aires y nos olvidamos de la dimensión que tiene una empresa como Aluar, que es una de las más grandes empresas de la Argentina, pero además es una empresa para la que el gobierno en su momento, hace 50 años, construyó una central hidroeléctrica. Ahí, específicamente. Para poder alimentarla. Digamos, estamos hablando de ese tamaño y de esa influencia. Digamos, para la provincia de Chubut, Aluar creó una ciudad alrededor de esa industria. Sí. Esa es una industria que tiene problemas. Acindar, Techint, son industrias que ya están teniendo problemas. El ejemplo de Techint, siempre hay que recordarlo, porque este es el Trump bis. Nosotros ya vivimos un primer Trump, claro, y ya sufrimos como Argentina un primer Trump. Y una de las formas más concretas en que sufrimos al primer Trump fue justamente con lo que sucedió con Techint. Porque ya en el primer gobierno de Trump hubo aranceles. Techint, recordémoslo, es el principal
exportador de tubos sin costura del planeta, la principal empresa del planeta, exportadora de tubos sin costura, que son los que se utilizan para la explotación petrolífera. ¿Qué tuvo que hacer o qué decidió hacer Techint durante el primer gobierno de Trump? Separar de sus ganancias 1.800 millones de dólares para invertirlos ¿dónde? En los Estados Unidos. Cierto. ¿Para qué? Me había olvidado. Para establecer una planta siderúrgica que hoy produce tubos sin costura, ahí cerquita de los pozos petroleros del Golfo de México y de Texas, en Bay City, Texas. Esos son 1.800 millones de dólares que se podían haber invertido en el norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde están las plantas siderúrgicas más importantes de nuestro país. Entonces, nosotros ya sufrimos de manera muy brutal. O sea, 1.800 millones de dólares es una cifra que es tan grande que a uno, bueno, por él le termina resultando indiferente y cuesta dimensionarla. Pero entonces, eso ya sucedió y un Trump con estas características, que vuelve con la misma receta, lo está profundizando. ¿Qué es lo que estamos viendo? Suspensiones de turnos en Hacienda, suspensiones de turnos en Tenaris. Es decir, hay argentinos de a pie, como los argentinos que nos están escuchando en este momento, que como resultado concreto de la presidencia de Donald Trump están sufriendo ahora mismo ya, y la amistad o esta relación de fan con ídolo que tiene Milei no sirve para nada. Una cosa es una cosa. Se habla también que también es, digamos, uno no puede imaginarlo a corto plazo, en tratado de libre comercio entre Argentina y los Estados Unidos. Está el Mercosur en el medio, que no lo permite, obviamente. Hay varias cuestiones ahí, ¿no? El Mercosur en este caso es el menor de los problemas, porque un presidente que amenaza con ponerle 25% de aranceles a los dos socios comerciales más importantes que tiene, que son Canadá y México, es un gobierno que la idea del libre comercio no figura en su léxico. Entonces, esto también ya entra en lo un poco grotesco del discurso político argentino, ¿no? Que se le proponga libre comercio a Estados Unidos es como que se le proponga a Putin que se retire de Ucrania. Digamos, no lo es. Hablábamos hace un ratito de varios puntos, porque realmente fue una arrasadora, ¿no? La aparición de Donald Trump por todo el mundo. Hablabas de las derechas, lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, ¿no? La elección en Alemania, que es, digamos, de la economía más importante de Europa, este ascenso de la extrema derecha también que está mirando. Pero quería ir a Rusia y Ucrania, porque lo pasamos así, este cambio, ¿no? Uno imaginaba la presidencia anterior de los Estados Unidos, un Joe Biden apoyando fuerte a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, y hoy el presidente ucraniano, nos parece que mañana lo recibe Trump. Parece que hay un acuerdo, tema recursos naturales, empresas que pueden ir a Ucrania. La amenaza de Trump tiene también efectos sobre Ucrania. Esto, si firman un tratado para que empresas... Bueno, esto, ¿no? La amistad y la amenaza de o terminan esto o va a haber lío, como diría el Papa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ves en esto? Bueno, como parte de esta visión del mundo que tiene Trump, Trump viene con la idea de que las instituciones internacionales no importan, que lo que importa en el escenario internacional es el músculo que pueden desplegar los machos alfa del sistema político, que a veces no son ni siquiera los estados, sino que son las personas, propio. Él y Putin. Putin, claro. Y en este contexto, Trump resucita la idea, o en realidad acoge la idea que Putin viene tratando que le acepten de manera bélica, en los últimos 10 años, que es volver a las esferas de influencia. Volver a el mundo de la Guerra Fría, donde los guapos del barrio son grandes potencias o potencias regionales que tienen soberanía plena y están rodeados de países más pequeños que tienen soberanía limitada. En ese contexto, Trump considera que, y lo demostró con su actitud respecto de Panamá, que los países que están cerca de los Estados Unidos tiene soberanía limitada.
que Canadá puede aspirar a ser el estado número 51, Claro. que México puede aspirar a ser una especie de playa de estacionamiento de inmigrantes a los que no se deje entrar a Estados Unidos, y que Panamá le tiene que dar la llave del canal de Panamá a los Estados De vuelta, Unidos. claro. Pero Estados Unidos. así como él piensa que Estados Unidos tiene derecho a esa área de influencia, que incluye también Groenlandia, que vos Sí. la mencionaste, le reconoce en el vecindario de enfrente, del otro lado del Atlántico, a Putin, que él también se puede comportar en su barrio como Trump se Y comporta. recuperar unos territorios. Y reconocerle de hecho, porque esto es lo que está sobre la mesa desde el minuto 1 de la conversación de Trump con Putin, los terrenos que ha ganado violando el derecho internacional y con una guerra de agresión con Ucrania. ¿Qué es lo que se quiere llevar Trump? Lo aclaró en estos días. Yo le voy a entregar, sin preguntarte a vos, Volodymyr Zelensky, Claro, porque parecía la mitad de tu país a Zelensky, otro. claro, No. Zelensky estaba, digamos, esa la sesión, yo sin ser un experto, digo, pero hablaban Trump, Putin, hablábamos todos, y Zelensky, decía yo, ¿dónde va en esta ecuación uno de los protagonistas de esto? Efectivamente. Y entonces, en ese marco, el negocio para Trump, porque esta es la otra cuestión, Trump no ve la política internacional desde una lógica de suma positiva, ya lo dijimos, y ve en general todo como una especie de remake del reality show Como un negocio, que hizo ¿no? famoso, Sí. el aprendiz, ¿no? Entonces, donde lo que estás importa, despedido. exacto, donde lo que importa es mostrar resultados inmediatos, lo que importa es el deal, lo que importa es alcanzar un trato y poder mostrarlo. Entonces, esto es lo que guía su visión respecto de lo que debería pasar en Ucrania, y el deal consiste en darle territorio a Rusia, darle ciertas garantías de seguridad que en algún paper semisecreto que circula podría hasta llegar a incluir que algunos de los países de Europa del Este que entraron en los últimos 30 años en la OTAN salgan. Alguno de los que está cerquita. Polonia, por ejemplo, claro. ¿Ah? Es un documento del cual nadie reclama la paternidad, pero que ya ha aparecido. Pero era una de las en los cuestiones de medios Putin, ¿no? El que tema de la era OTAN. Desde el principio. Siempre. Desde el principio. Desde antes de la invasión de Crimea y desde antes de la invasión de Ucrania. Y entonces, ahí, obviamente, como Trump está a la búsqueda del deal, lo que quiere poder mostrar a la opinión pública doméstica es que a cambio de esto consiguió algo. ¿Qué es lo que pretende conseguir? Un acceso ilimitado a recursos estratégicos, sobre todo de tierras raras, que se utilizan para computadoras, celulares, semiconductores, etcétera, y que están en poder de Ucrania. Entonces, el esquema terminaría siendo: yo, sin consultar a Zelensky, entrego el 20% del territorio ucraniano. Y después de entregarlo, le cobro, como Robert De Niro en El Padrino 1, como hace habitualmente la mafia, no en la ficción, sino en la realidad, le cobro la seguridad a Ucrania. Y se la cobro pidiéndole el 50%, que es lo que está poniendo en este momento sobre la mesa, de manera totalmente desembosada Trump, el 50% de los recursos de tierras raras que tiene Ucrania. Claro, empresas estadounidenses. Lo que te decía, hoy hablaba a la mañana en la otra radio donde estoy, hablaba con un analista ucraniano que estaba allí en Kiev, y por otro lado también lo que analizaba Ucrania decía, bueno, ya como medio resignado, decir, bueno, si vienen las empresas americanas acá y se instalan acá, bueno, eso también habla o nos da un poco de seguridad de que no nos van a... Porque están las empresas americanas, ¿no? Mirá Pero efectivamente ese es el esquema ahí, es recontra transparente. Es decir, bueno, vos tenés una panadería en Manhattan y viene el mafioso que controla ese sector y te garantiza que a tu local no se le va a romper la vidriera, no se le van a pinchar las gomas al camión de los proveedores. O sea, lo que le proponen a Ucrania no es ni siquiera ya un RIGI, como tenemos en la Argentina, que es una oferta muy generosa para que, a cambio de inversiones cuantiosas, esos inversiones que hacen inversiones cuantiosas tienen condiciones más ventajosas que las que tendríamos vos y yo si pusiéramos un pequeño negocio. Pero, digo, son condiciones que uno las puede cuestionar,
pero que no le dan el 50% del negocio al que viene. Y lo que pretende para Estados Unidos Trump es ni más ni menos que eso, y finalmente no es una oferta que hace soberanamente Ucrania, sino que es una especie de super mega giga rigi recargado que le impone los Estados Unidos a Ucrania. Ahora, Gabriel, en toda esta ecuación, porque hablamos, hoy parece esto que bien explicado vos, estamos hablando con Gabriel Puricelli, que es analista político internacional. La ecuación Vladimir Putin, Donald Trump, que sabíamos que tenían una relación, no es la relación ahora cuando asumía, tenían una buena relación anterior. Pero pensaba en China, pensaba en Xi Jinping, ¿no? Que hace mucho no lo nombramos. En esta ecuación, China, Rusia, ve la relación Estados Unidos, Rusia. ¿Cómo ves a China en todo este interrogante, en esta ecuación? En primer lugar, es el enemigo de Trump. Pero, paradójicamente, siendo que efectivamente lo es, y no me cabe ninguna duda, y no le cabe ninguna duda a ningún observador, China prácticamente ha estado de costado. Sí, correcto. Porque de lo que se ha encargado Trump en este primer mes de gestión, parece que llevará ya un año prácticamente por el vértigo que le ha impuesto a todo, ha consistido básicamente en romper las viejas alianzas de los Estados Unidos, y el tema chino no apareció mucho. Es probable que Trump esté pensando su estrategia internacional en dos tiempos, ¿no? Presentarle la nota de divorcio formal a Europa, definir condiciones para la resolución del conflicto ucraniano, probablemente con esta idea que constituye un crimen de guerra explícito, de desplazar a toda la población de Gaza para resolver ese otro problema. Y después nos ocuparemos de China. Ahora, lo que hay que decir respecto de eso es que, por supuesto, China es una potencia que todavía es una potencia asiática, regional, pero que claramente va encaminada a transformarse en una potencia global. A diferencia de Rusia, que fue una potencia global, se volvió una potencia regional y cuyo reclamo hoy es básicamente que le reconozcan ese estatus de potencia global, regional. Lo decís, por ejemplo, antes de la caída del muro de Berlín, en 1989, la Unión Soviética. No solo la Unión Soviética, sino los países de su órbita en Europa, en Asia, en nuestro continente. Sí, era enorme. Era un subsistema del sistema internacional. Hoy Rusia reclama que le reconozcan su estatus de potencia regional, aunque por supuesto no hay que olvidarse nunca que retiene un atributo de potencia, de superpotencia global, que son las ojivas nucleares, ¿no? Claro. Eso hace que... Pero la aspiración de Rusia hoy es que le reconozcan un área de influencia. La Unión Soviética desafiaba al capitalismo. O sea, la Unión Soviética quería que cayera el capitalismo en todos los países del mundo. Bueno, de hecho, creo que una de las partes más tal vez cruentas de esta guerra, uno recuerda los 13 días, la crisis de los misiles con Kennedy, Nikita Khrushchev, uno de cada lado. La guerra de Vietnam, ¿no? La guerra de Vietnam que le costó la primera derrota militar a los Estados Unidos. Detrás estaba, por supuesto, China y Rusia, ¿no? Y la Unión Soviética, claro, no Rusia, la Unión Soviética. Que termina con esa guerra de 10 años, 65 a 75, con la salida, diríamos, deshonrosa a los Estados Unidos, aquella imagen saliendo del helicóptero de la embajada de Estados Unidos en Saigón, en Vietnam del Sur. Exactamente, en Vietnam del Sur, Saigón, hoy Ho Chi Minh. Digo, tantas cosas han pasado en la carrera de la luna, tantas, ¿no? La carrera de la Luna, que justo para volver a China, hoy está planteada más la disputa espacial claro, entre Estados Unidos y China. Pero volviendo, yo decía, China es el enemigo, sin duda, para Trump, pero ha estado sorprendentemente ausente de sus planteos en estos primeros días. Y eso en parte se debe a que está tratando de ordenar un primer capítulo de su política exterior, centrado sobre todo en Europa y en Medio Oriente, pero también a que dentro de la coalición trumpista hay contradicciones respecto de la posición a adoptar con China. Porque cuando
uno dice, le voy a imponer, cuando Trump dice, le voy a imponer aranceles a México y a Canadá, está afectando a muchas empresas estadounidenses que están en México y en Canadá y producen allí porque hay tratado de libre comercio entre los tres países. Entonces producen en México y producen en Canadá para venderle al país donde se originaron esas empresas. Interesantes. Pero esas empresas no parecen tener una voz importante en la coalición social que está detrás de Trump. Pero Elon Musk, a quien muchos medios de comunicación de inclinación demócrata... ¿no? Claro. Qué figura la de Elon. No menor, nada menor. El presidente Trump, como dicen algunos medios de orientación progresista, tratando de equipararlo y de irritarlo a Trump. Tiene inversiones importantísimas de Tesla, y no solo de Tesla, en China. Con lo cual, ponerle aranceles como los que amenazan a Canadá significa problemas no solo para cualquier empresario estadounidense o para cualquier corporación estadounidense, sino para el hombre que se sienta, como lo hemos visto en estas semanas, en el Salón Oval con su hijo más pequeño, como si él fuera el dueño y Donald Trump el inquilino. Claro, es realmente interesante en esto, ¿no? Se habla ahora, veo por todos lados, la geopolítica de todo, la geo, todo ¿no? Geopolítica de los asuntos, geopolítica de las cosas, geopolítica de todo, y todo parece a partir de esta irrupción arrolladora de Trump en este momento. Y quiero preguntarte también, ya que te voy a pasear por todos los temas, Gabriel, ¿por qué en campaña Trump también había hablado de Franja de Gaza, o lo arreglan o esto va a ser un baño de sangre? Lo arreglaron mal, bien, está atado con alambre, lo que sea, pero lo arreglaron antes, ¿no? Y hoy está ahora la discusión que parece agarrada a un hilo, acuerdo entre Israel y el grupo Hamas en el intercambio de los rehenes. Pero también tuvo influencia ahí. Bueno, es evidente que el cese el fuego al que se llegó se alcanza por la presión que le agrega Trump a la presión que ya venía ejerciendo Biden. El cese del fuego prácticamente sigue las pautas de algo que Biden, el anterior presidente de los Estados Unidos, había propuesto en mayo del año pasado. Del 2024. Y que Netanyahu había ignorado, como si en vez de tratarse de un país pequeñísimo con una pequeña población, fuera una gran potencia mundial que le podía decir que no a Estados Unidos. ¿Eso tenía que ver con el tal vez porque era Joe Biden? ¿Por cómo estaba Biden en ese momento? Es más complejo. O sea, sí, en parte sí, porque en la administración Biden claramente hubo una doble moral muy clara de proponer iniciativas de cese el fuego que estaban más o menos apegadas al derecho internacional, etcétera, y que así como se proponían en público, después en privado se decían, bueno, pero dejémoslo a Netanyahu hacer el trabajo sucio. Entonces, en la administración Biden fue claro desde el principio, y Netanyahu podrá hacer todo lo que sea, pero es un político inteligentísimo, y le tomó el tiempo a la administración estadounidense anterior muy prontamente. Y eso no tiene que ver con la cuestión más trivial de que Joe Biden estuviera grande o estas cosas que después vimos en la campaña electoral, sino que le tomó el tiempo a su gobierno. Claro, además todos los que están atrás no eran toda gente grande, ¿no? Y Trump vino y dijo, bueno, el primer deal que yo le voy a vender, que conseguí a quienes me votaron y a la opinión pública estadounidense, es el cese del fuego. Y ¿lo aceptás? My way or the highway es la expresión que utilizan los estadounidenses. Y efectivamente el empujón final lo dio él. Lo que no es nada claro es que tenga una solución de largo plazo. De largo plazo, ¿no? Claro. Para el cese del fuego, bien. Ahora, la idea de la Riviera Palestina, ayer publicó en su red social, Truth Social, la cuenta oficial de Trump, un video de inteligencia artificial donde él está tomando daiquiris en una reposera, en una gasa demolida y hecha de nuevo, y donde no hay un solo, y donde no, hay autos, pero no hay palestinos. Bueno, está haciendo una propuesta que implica limpieza étnica, que es un crimen de guerra, que es completamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, con lo cual, bueno,
Estados Unidos tiene el poder de hacer eso, pero eso es algo que implica prácticamente un holocausto de la población palestina. Ya que Estados Unidos tiene el poder claro, para hacerlo, no creo que tenga las condiciones de opinión pública doméstica para hacerlo, porque Estados Unidos tiene todo el músculo que tiene. Ahora, eso pesa, ¿no? Mucho. Y bueno, una de las cosas que le ha atado las manos a todos los últimos gobiernos estadounidenses, desde el fracaso, desde que se empezó a notar el fracaso en Afganistán y en Irak, fue que cada vez que un presidente sugiere algo que puede significar lo que en inglés se llama boots on the ground, ¿no? Es que haya efectivamente tropas estadounidenses, jóvenes soldados estadounidenses en otro país, ahí la opinión pública estadounidense pisa el freno, ¿no? Entonces, todo el poder militar que está en los hangares de la Fuerza Aérea, las ojivas nucleares, etcétera, no se puede realizar porque la opinión pública... El ejemplo, vuelvo a esto que hablábamos antes, porque también recuerdo, ¿no? La fuerza de la opinión pública cuando fue la guerra de Vietnam, ¿sí? Que fue la primera guerra televisada y mostraba un lado B de los Estados Unidos, entrando tal vez a aldeas, masacrando, y la pérdida, por supuesto, la muerte de soldados americanos, ¿no? Y la gente, tan fuerte fue la opinión pública que obliga ya a Nixon, que era el presidente claro, ¿no? El anterior había sido Lyndon Johnson, si no recuerdo mal, y Kennedy, que empieza ahí a incursionar, ¿no? Pero la fuerza de la opinión pública y lo que vos comentabas, ¿no? Desde la primera invasión a Irak con George Bush padre, allá por 1990, hoy me acordaba, Argentina en aquel momento envió 2 corbetas misilísticas al Golfo Pérsico. Al Golfo Pérsico, con un Carlos Menem recién ingresando en el gobierno. Así es. Pero lo que le ha costado, ¿no? Y después posterior a Afganistán y Irak nuevamente. Exacto. Que esta es la paradoja de la potencia estadounidense en este momento, ¿no? Es la capacidad de iniciar la guerra que quiere iniciar, pero la incapacidad de ganar la paz. O sea, puede llegar a Afganistán, puede provocar muertes de talibanes por miles y decenas de miles, pero cuando llega la hora de establecer un orden que le permita a Estados Unidos retirarse, Estados Unidos no tiene la capacidad de contribuir a la formación de ese orden y se encuentra, o bien que en Afganistán en 5 minutos vuelven los talibanes como si no hubiera pasado nada, o la situación que se vivió en Irak, que fue un país que prácticamente fue... donde se secesionó el Estado Islámico, quedándose con un pedazo de Irak, un pedazo de Siria, ¿no? Entonces esta es la paradoja del poder estadounidense hoy. O sea, si quisiera podría destruir el mundo. Claro, tiene el brazo para hacerlo, tiene el poder pero militar para hacerlo. No puede usar ese poder de modo tal de crear un orden en los lugares donde interviene. Claro, está claro eso, porque lo que vos decías, ¿no? Ha arrasado lugares cuando fue, después fue la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Y esta avanzada sobre Afganistán, pero le había pasado a los rusos también en Afganistán, ¿no? Claro, a los rusos también le había pasado. Y antes que a los rusos le había pasado a los británicos. Es un cementerio de elefantes Afganistán. Afganistán es terrible, igual que Vietnam le había pasado antes a los franceses, ¿no? Termina con la salida en 1954 con Bien Phu, ¿no? Bien Phu y Ho Chi Minh liderando las 2 guerras. Exactamente. Y derrotando a 2 imperios. A 2 imperios, ¿no? A la cabeza de un pueblo en sandalias. Exactamente. Sí, es interesante también recorrer la historia. Quiero preguntarte por esto también, porque ha habido un cambio también en la política exterior argentina, y digo, por ejemplo, con Ucrania, ¿no? Porque teníamos un gobierno que criticaba mucho, por supuesto, a Vladimir Putin, ahora más alineado con los Estados Unidos en esta nueva conformación respecto de este conflicto, ¿no? Así es. Bueno, un giro de 180 grados, ¿no? Porque Argentina no votó en contra, pero se abstuvo de una resolución que proponía una paz justa para Ucrania. Era como una resolución que decía la tierra es redonda, las manzanas caen de los árboles por efecto de la ley de gravedad. Y Argentina se abstuvo frente a eso. Ahí lo que hay, vos dijiste política exterior argentina, y yo me pregunto si podemos seguir hablando siquiera de política exterior argentina. Me parece que hemos entrado en un terreno donde la Argentina se limita a hacer una serie de gestos que le resultan convenientes al presidente circunstancial que tenemos para que lo sigan invitando
a reuniones partidarias con sus amigos y para poder sacarse selfies con Musk y con Trump, y etc. O sea, no hay una visión de país. ¿Y por qué lo digo respecto del tema de Ucrania? Argentina, bajo el gobierno anterior, condenó de inmediato la invasión rusa de Ucrania. Y lo hizo no por cuestiones de antipatía con Putin, porque ese mismo gobierno argentino, 3 semanas antes o 2 semanas antes, había ofrecido a Argentina como puerta para Rusia en América Latina. Claro, con mucha afinidad con Rusia. Sino que Argentina tomó una decisión de Estado en el momento. O sea, ese gobierno toma una decisión como gobierno, no personal, pero toma una decisión de Estado y dice: está mal que cualquier país viole el derecho internacional, que desde 1945, con el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, prohíbe la guerra. Está mal que se cuestione la integridad territorial de cualquier país. Y entonces Argentina, ¿qué estaba haciendo cuando ese gobierno tomó esa decisión de Estado? Diciendo 2 cosas. Somos un país mediano que necesita un orden internacional basado en reglas porque no tenemos músculo para imponernos si no hay reglas más o menos claras. El mundo para Argentina es un mundo que no nos permite realizar nuestros intereses si es un mundo sin reglas. Punto 1. Punto 2. La Constitución de la Nación Argentina manda que los gobiernos reclamen la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas basado en el principio de integridad territorial. Entonces la Argentina no puede aceptar ni que Rusia, ni que Vanuatu, ni que la República Centroafricana violen la integridad territorial de ningún país. Y eso es lo grave de la abstención argentina en la Asamblea General. No se trata de una cuestión de simpatía por este, simpatía por el otro. Está clarísimo. Se trata de que Argentina renuncia al único principio imbatible que tiene nuestro país para seguir luchando por vía diplomática, como lo manda, insisto, la Constitución de la Nación Argentina, para la recuperación de las Malvinas. Por lo tanto, ese es un voto que lo tenemos que ver, no solo, por supuesto, como una traición personalísima del presidente Milei a Volodymyr Zelensky, que estuvo uno acá de los muy pocos invitados a la Asunción presidencial, claro. Los invitados se contaron con los dedos de la mano. Sí. Uno fue Zelensky. El presidente los eligió de manera absolutamente personal y selectiva. De vuelta, no los eligió con criterio de Estado. Claro. Eligió personas que le caían simpáticas. O sea, organizó la asunción presidencial como si fuera la fiesta de 15 de Karina. Pero uno era Zelensky. Era Volodymyr Zelensky. Entonces, hay una traición personalísima. Ahora, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, desde el punto de vista de la Constitución de la Nación Argentina, desde el punto de vista de los intereses de la Argentina, lo que sucedió en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas abandonando a Ucrania es gravísimo. También por consecuencia, esto juega en contra de nuestros intereses en las Islas Malvinas. Exactamente. En esta lucha, ¿no? Que es interesante, ¿no? Porque la política exterior de un país, ¿no? Yo siempre digo también lo mismo, ¿no? Es hora que también en la Argentina, no lo digo por este gobierno, lo digo en general, porque lo hemos visto en los últimos años, digo, gente especializada en los lugares correctos, ¿no? Hemos visto gobiernos que han pasado el amigo del amigo del amigo en lugares que realmente increíble, ¿no? Y a veces eso también trae consecuencias. Y esto que también marcabas vos, que ha pasado también, cómo la Argentina va de, no sé, antes estábamos alineados con Rusia, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Salimos, bueno, estos vaivenes, ¿no? Buscar en cierto modo también, obviamente, los intereses propios, pero teniendo una política exterior en ese sentido. Exacto, pero esto es lo que cambia con Milei, como no cambió con ningún gobierno anterior. Porque vos bien dijiste, situaciones como la de Venezuela, Nicaragua, ha habido variaciones entre gobiernos, pero esas variaciones que hubo iban acompañadas de un montón de otras cosas que no salen en la primera página de los diarios, pero que son realmente esenciales para nuestros intereses, los tuyos, los míos, los nuestros colectivamente como país, que hacen que la Argentina venga promoviendo, sin importar cuál es el gobierno, que
América del Sur sea zona de paz, que no haya proliferación nuclear en el mundo. Por eso hoy un diplomático argentino es el máximo jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Grossi, Rafael ¿no? Grossi. Hay un montón de cosas en Argentina que son política de Estado y que ningún gobierno desde el 83 hasta ahora osó tocarlas. Este es un gobierno que llegó y dijo: yo no tengo la diferencia que tenía Alberto con Macri respecto de si le guiñaba un poco el ojo o no a Venezuela. No me importa nada de todo eso, no me importa lo que opinan los diplomáticos, no me importa lo que opina Rafael Grossi. Hay hoy por hoy una situación de terror cotidiano que se vive en la Cancillería, porque en la Cancillería, la gente por ahí no sabe en qué consiste el trabajo cotidiano de un diplomático, pero parte del trabajo de un diplomático consiste en que los políticos de turno, los que elegimos nosotros, le digan a los burócratas, al personal de carrera de la Cancillería: queremos hacer esto. Queremos ir en esta línea. En esta línea. Eso significa que decenas de personas se tengan que sentar en la computadora y ver qué fue lo que hizo Argentina desde hasta ese momento, 1853. Presentarle a las autoridades: bueno, la Argentina vino haciendo esto. Usted quiere hacer esto, que puede ser igual o distinto de lo que hace Argentina. Si es igual, tiene estas implicancias. Si es distinto, tiene estas otras implicancias. Y los políticos, que son los que elegimos nosotros, son los que en definitiva, sobre la base de esa, ni siquiera de recomendación, sino de ese diagnóstico que le acercan, los burócratas toman una decisión. Bueno, hoy los diplomáticos están amenazados de no hacer diagnósticos honestos, porque un diagnóstico honesto puede significar decirle algo que no le guste a Nahuel Sotelo, que es el comisario político que puso Javier Milei en la Cancillería. Y entonces, en esas condiciones, ¿cómo se hace política exterior? Los diplomáticos son esenciales para la política exterior. No la deciden, pero la política exterior no se puede hacer sin los diplomáticos. Claro. La orientación la definen las personas que vos y yo elegimos. El político. Porque estamos en democracia. La orientación, el político. Porque estamos en democracia. Pero la implementación práctica de esas decisiones lo hacen los funcionarios de carrera, Lo digamos. hacen los funcionarios de carrera, y son los funcionarios de carrera los que advierten a los políticos que no tienen por qué ser expertos en relaciones exteriores, por supuesto, respecto de las consecuencias de hacer A o B. Todos los gobiernos si del vos 83 por este hasta camino, ahora tomaron como insumo, después hicieron lo que les pareció, pero tomaron seriamente como insumo lo que le decían los diplomáticos, y los diplomáticos gozaron de libertad para dar lo que... Dar opinión. Para dar su opinión en base a lo que veían, ¿no? Exacto, porque después, como decís vos, después el político opta el camino que quiere seguir, pero dice, bueno, si vos tomás el diplomático de carrera, por lo que entiendo que me decís, el diplomático de carrera dice, bueno, tomás el camino A, podemos tener estas consecuencias. Tomamos el camino B, podemos tener estas consecuencias. Efectivamente. Manejalo vos y elegí vos, ¿no? Exacto. Como elige tu propia aventura. Y el erario público paga sueldos para que los diplomáticos den consejos honestos y sin temor a represalias. Claro. O sea, para eso reciben un sueldo. Entonces, hoy por hoy estamos en una situación donde el elemento de que puedan sugerir algo o que puedan presentar los hechos simplemente, sin temor a represalias, hoy no existe, y hay compatriotas tuyos, míos, que van todos los días a trabajar con el temor de que le puedan hacer un sumario por algo que es completamente legal, legítimo y que se hizo siempre de esa manera. Por eso digo, ¿cómo en la Argentina tenemos vaivenes? Digo, estas situaciones que describo vos, a tal vez gente que no era de carrera e ir impostada en otros gobiernos, digo, y siempre vamos pendulando en eso, ¿no? Pero es interesante entender cómo funciona esto de los valga el juego de palabras, funcionario de carrera, que puede marcar las opciones. Si tomás esta, puedes tener estas consecuencias. Si tomás esta, puedes tener otra. Después, por supuesto, el político de turno tomará la decisión que considere en base a lo que el estudio o el personal de carrera le asigne. Te he exprimido hemos pasado por todos los temas, pero nada, siempre es un placer. ¿Sabés que te quería decir una última dale. cosita? Porque Por que favor. nos lleva a la nota
que estaba cerrando cuando me abriste el micrófono. Sí. Estuviste hablando de la Convención Constituyente de 1994. Sí, de la reforma del 94, sí, el Pacto de Olivos que se conoció. Yo fui candidato. ¿En serio? A la constituyente, no fui electo. A esa constituyente tenía en ese momento 27 años. Claro. Y fui candidato. Lo nombré porque todo lo que pasó, viste, nombraban, pero la reforma se modificó. Yo decía que contaba un poquito de historia en aquel momento, ¿no? Presidente Carlos Saúl Menem, el expresidente Raúl Alfonsín, los periodos que eran de 6 años sin poder de reelección, que bueno, a partir de esta reforma del 94, que se la llamó el Pacto de Olivos porque la reunión fue en la casa de Dante Caputo, que era el ex, justo, mira, hablando de canciller, que vivía en Olivos, y después la famosa caminata de Alfonsín y Menem era en la Quinta de Olivos, por eso se les quedó el Pacto de Olivos, pero bueno, creaba el Consejo de la Magistratura, la figura del jefe de gabinete, periodo de 4 años con reelección, bueno, y varias otras cuestiones que fuimos nombrando, pero pedían, entonces hicimos un poquito de historia para aquella época. Me causaba gracia, por eso me acordaba. Yo fui candidato en esa ocasión en la lista que ganó en la capital federal y en Neuquén, donde fue electo el obispo Jaime de Nevares. Sí, la lista del Frente Grande. Y ahí veíamos fotos de una Lilita Carrió, una Cristina Fernández de Kirchner. Jaime de Nevares no aparecía en las fotos porque como él no aceptó, después de ganar en Neuquén, ganar como representante, fue a Santa Fe a plantear que la constituyente tenía que discutir toda la constitución y no solo el núcleo de coincidencias básicas que habían acordado en el Pacto de Olivos. Y efectivamente se hizo una votación de que lo único que se iba a discutir era eso, y Jaime de Nevares, ya fallecido, fue un momento muy simbólico de esa constitución, prácticamente el primer día de sesiones, que renunció porque dijo, si no vamos a poder discutir todo, no tengo nada que hacer acá. La intención de Menem era, por supuesto, la reelección, la reelección, y bueno, lo consiguió en aquel momento. Gabriel, un placer, de verdad. Gabriel Puricelli estuvo con nosotros.